La clínica olía a cloro y a azúcar, limpia, clínica, y equivocada. Porque el pequeño frasco en mi palma costaba un dinero que hacía reír nerviosamente a los hombres adultos, como si fuera un chiste. La mano de Mason estaba fría entre las mías. Sus nudillos pequeños jugaban con la orilla de mi manga mientras miraba a la enfermera ponerle la venda sobre el catéter. Tenía 5 años, y era valiente en esa forma en la que solo los niños pequeños saben serlo. Con sonrisas chiquitas aunque estén cansados, preguntando cosas suaves sobre dinosaurios entre cada goteo de medicina. Vendí un cajón de cosas, tomé un segundo trabajo, pedí favores, y al final logré juntar lo suficiente para comprar el medicamento que el oncólogo dijo que al menos le daría más días, quizá meses. Tiempo que oliera a tarea y a recreo, no a luces de hospital. Tenía el recibo doblado en el bolsillo, delgado, tibio por el calor de mi cuerpo, prueba de que había hecho lo que todos me decían que debía hacer. Siempre pensé que mis padres estarían en el fondo de mi vida, distantes, apareciendo de vez en cuando, ese tipo de gente que va a las graduaciones con traje y se va temprano. Eso era lo que había aprendido a esperar. Pero el universo no reparte papeles ensayados. Mi madre y mi hermana me esperaban en el pasillo del hospital, como buitres con lápiz labial. El saco de mi madre estaba tan pulido y nuevo que parecía un anuncio. Mi hermana cargaba un bolso que hacía clic con cada paso, como un metrónomo marcando mi valor. Sonreían a la recepcionista como si estuvieran a punto de celebrar una victoria. Debí haberlo notado desde entonces, lo que venían a buscar. Pero yo tenía un hijo que necesitaba medicina y una mente enfocada que hacía borrosas todas las demás cosas. «Hola», dijo mi madre, brillante como un foco. Su voz era jarabe y mantenimiento. «Solo venimos a apoyar a Dean en su siguiente gran reunión», dijo Dean, como si fuera el nombre de una inversión, no de mi hijo. Fui a abrazar a Mason y sentí su mano en mi brazo, firme, no suave. Una pinza. «Abby, ¿podemos hablar?», preguntó, como quien pide sal prestada. «Podemos hablar después», dije, con cuidado. La enfer. No me dejó terminar. «Necesitamos un depósito familiar», dijo, seca. El contrato de Dean salió esta semana. El diseñador ya pagó el anticipo del vestuario. Estamos apretados. Ya sabes cómo es. Miró más allá de mí, hacia la enfermera, hacia cualquiera que pudiera escuchar. La palabra apretados flotó en el aire como un cartel público. Se me cerró la garganta, porque sabía lo que apretados significaba en su vocabulario. Mis necesidades eran solo números en su libreta, y los números siempre se inclinaban hacia quien brillaba más en las fotos. Podía oler su ensayo, como practicaban la generosidad frente a las cámaras y calculaban cada gasto a puerta cerrada. Saqué el recibo del bolsillo sin pensarlo. Quería que vieran la verdad de lo que había hecho con mi renta, mis horas extra y el pequeño fondo de emergencia que guardaba en una lata de galletas. Quería que supieran que había elegido a Mason por encima de todo eso que ellos llamaban oportunidades. Los ojos de mi madre pasaron por el papel como si fuera un volante indeseado. Su sonrisa se afiló. Dejó caer el bolso y la escena cambió. Su postura pasó de benefactora a fiscal. «Gastaste nuestro dinero», dijo, bajo, como si leyera una lista del súper. «Tomaste fondos que eran para la inversión familiar. Dean necesita una muestra nueva para mañana. No puede presentarse sin ella». Volví a guardar el recibo. Ese dinero era mío, dije, porque decirlo en voz alta anclaba la verdad. Yo trabajé por él. Mason necesitaba este tratamiento. Mi hermana se sentó, como actriz tomando su señal. «Mamá tiene razón», dijo, con veneno envuelto en azúcar. «La comodidad es como se sobrevive en nuestro mundo. No entiendes las apariencias. Si Dean se ve perfecto en el escenario, la gente invierte. Pensamos que estabas de acuerdo con el plan». «¿Plan?», repetí. «¿Cuál plan? ¿El plan donde un hijo come y el otro paga?». Siempre habían usado la palabra plan para referirse a cosas que no me incluían. La colegiatura de una hermana, los frenos de la otra, los aplausos para el hijo dorado. Era crueldad estructural disfrazada de estrategia. Mi madre se acercó, la palma extendida como si fuera a ponerme una corona. «¿Sabes cómo funcionan las familias?», dijo. «Mantenemos las cosas proporcionales. Tomaste del fondo. Debiste pedir permiso». El pecho se me apretó. Le pedí a la vecina que cuidara a Mason para cubrir un turno extra. «Vendí». «¿Vendiste qué?», interrumpió. Su voz se volvió una navaja. «¿Vendiste cosas? ¿Vendiste bienes de la familia?». «Tú nunca». Se detuvo. Sus ojos se afilaron, listos para cortar carne suave.
Le conté sobre las cosas pequeñas que vendí, sobre cómo me negué a pedir préstamos abusivos, sobre los turnos dobles en el café. Porque la verdad me mantenía firme. Mason entrelazó sus dedos con los míos. Me miró como si yo fuera un mapa en el que confiaba. Esa confianza era mi escudo. Fue entonces cuando me golpeó. No fue cinematográfico. Fue simple y repentino. El revés chocó contra mi garganta con el sonido seco y humillante de algo bien practicado. El aire se me escapó de los pulmones. Mi mano voló al cuello porque mi voz se había quedado dentro de mí. Mason gritó, puro, inmediato, y el cuarto se llenó de un ruido tan agudo que dolía como vidrio. El rostro de mi madre no mostró sorpresa. No hubo arrepentimiento. Sus manos se movían como el mazo de un juez cuando quería dejar claro un punto. Su comodidad va primero, dijo, orgullosa, como cristal. Siempre. La gente volteó. El mostrador de enfermería se llenó de susurros. La palma de mi madre aún flotaba en el aire, calculada. El celular de mi hermana parpadeó mientras grababa, con esa furia tranquila de quien quiere pruebas de que tiene la razón. Tragué y sentí sabor a cobre, miedo, sangre, vergüenza. Pensé en pedir ayuda, en sacar el teléfono, en gritar. No hice nada de eso, porque las decisiones en el momento son pesadas y sucias, y yo tenía un niño de 5 años que necesitaba a una mamá que siguiera moviéndose. Lo levanté. Mason era mi vida entera concentrada en algo pequeño y sólido. Me abrazó del cuello, y sentí su corazón latir contra mi barbilla, marcando el compás de lo que sí importaba. No miré a mi madre cuando salí. Salí con el sabor del golpe en la garganta y el sonido de los tacones de mi hermana marcando el piso, como el paso de un juez alejándose. Manejamos en un silencio incómodo. Mason se durmió recargado en mí, su cabeza suave, pesada como un platillo. Llamé al farmacéutico desde el auto y confirmé la siguiente entrega, pensando que lo práctico me mantendría firme. El miedo era un zumbido bajo en el fondo del cráneo, pero tenía una lista. Citas que cumplir, llamadas que hacer, un hijo que dormía como algo pequeño y vulnerable. Esa noche, en el motel, me quedé despierta con una bolsa de hielo en la garganta, repasando el patrón de pequeñas crueldades cosidas a lo largo de los años. Presumían la beca de una hija mientras me decían que debía agradecer por las obras. Elogiaban a mi hermana por sus sacrificios mientras desarmaban mis súplicas de ayuda. Su crueldad tenía arquitectura. Tenía planos. No era accidente. Dejé que Mason durmiera recostado en el hueco de mi brazo, y observé cómo subía y bajaba su pequeño pecho. El recibo del medicamento descansaba en el buró como un talismán. Yo lo había elegido a él. Cada centavo, cada negativa, cada llamada hecha en silencio. Mi madre, en cambio, había elegido la apariencia. 2 elecciones que nunca podrían reconciliarse. Su amor siempre fue condicional y teatral. El mío era un registro de actos pequeños y prácticos que mantenían a mi hijo respirando. Cuando amaneció, una franja de luz cruzó la cortina del motel. No me sentí triunfante. Me sentí cansada, feroz y sola, en una forma que ya no tenía nada que ver con su aprobación. Pensé en el futuro, trabajo que hacer, cuentas que equilibrar, noches en la sala de espera de la clínica. Y pensé en la decisión que ya había tomado. Había comprado la medicina de mi hijo. Había cruzado una línea en la contabilidad familiar que nunca se podría borrar. Acostada junto a Mason, sentí que algo se acomodaba dentro de mí, callado y absoluto. Ellos habían usado su comodidad como armadura, y la vida de mi hijo como una molestia. Yo tenía un recibo, una prueba, y un plan terco. No iba a rogar por su aprobación. No iba a tapar el hueco de su moral con mis disculpas. Cerré los ojos y escuché a Mason respirar. Afuera, el tráfico se movía como olas distantes. Adentro, repasaba cosas prácticas, llamadas que hacer, lugares donde aplicar, fondos que buscar. No tenía un final épico. Tenía una serie continua de actos pequeños que se estaban convirtiendo en mi vida. Y eso tendría que bastar por esa noche, por la siguiente infusión, por el largo tiempo que tardaría en que la comodidad de otros dejara de ser más importante que la supervivencia de mi hijo. Desperté al día siguiente con la garganta aún adolorida e inflamada, cada trago recordándome exactamente cuánto valía la vida de mi hijo para mi madre. Me senté en el baño del motel, con las luces zumbando sobre el espejo, y me miré como si viera a una mujer que apenas empezaba a conocer. No estaba llorando. Era cálculo. La supervivencia exige cambiar de modo. Lo aprendí esa noche. No iba a regresar a su casa. No iba a repetir la escena donde doy explicaciones a gente que ya decidió que no soy humana si no sirvo a su jerarquía.
Encontré un pequeño programa comunitario en la ciudad que ayudaba a madres solteras con hijos en tratamiento oncológico. No me preguntaron por qué. No me pidieron probar que mi hijo merecía atención. Solo pidieron recibos y formularios médicos. Les envié todo. En 7 días aprobaron una ayuda parcial, coordinaron transporte a una clínica asociada y me apuntaron a un programa laboral que pagaba semanalmente, justo lo que necesitaba. Semana tras semana, las cosas se estabilizaron. No perfectas, no glamorosas, pero reales. Mis padres siguieron llamando. No para disculparse, para exigir. Mi madre dejó buzón tras buzón hablando de la reputación familiar y de cómo yo estaba saboteando el impulso de Dean. Me testeó que yo estaba creando división. Dijo que la enfermedad de Mason estaba drenando los recursos emocionales de la familia. Cada mensaje era igual. En su universo solo podía haber una estrella, y no era mi hijo. Dejé que las llamadas sonaran, pero no me quedé callada. No fui pasiva. Solo observaba. Una noche, Dean me llamó directamente. Mamá necesita renta este mes, dijo, sin rodeos. Dice que tú puedes cubrirla. Total, no tienes gastos reales. Miré a Mason dormido en su cama de hospital, su manita enroscada alrededor de su dinosaurio de peluche, los monitores marcando un ritmo suave, prueba de lo que de verdad importaba. Y lo sentí, el momento exacto en que entendí lo que debía cambiar. El día que me golpearon en lugar de ayudarme, me convertí en su última fuente de supervivencia sin que ellos lo notaran. Estaban tan acostumbrados a que yo apagara los incendios que ellos mismos provocaban, que olvidaron que podía simplemente dejar de llegar con agua. No necesitaba un discurso. No necesitaba que entendieran. Solo tenía que prepararme para cortar el acceso que trataban como si fuera oxígeno. Decidí que la próxima vez que vinieran a pedirme algo, dinero, techo, conveniencia social, conexión, no iba a darles nada. Ni parches, ni rescates, ni excusas. Ellos vendrían, y cuando lo hicieran, yo ya sabría qué hacer. Llegaron antes de lo que pensé. 8 meses después, Mason estaba lo bastante estable para tener tratamiento ambulatorio en lugar de infusiones semanales. Tenía un horario fijo. Trabajaba en 2 contratos administrativos a distancia, y ya tenía un pequeño ahorro creciendo. No era mucho, pero bastaba para respirar sin pánico. No lo publiqué. No presumí. Solo trabajé en silencio, constante, como una mujer que ya no necesita permiso. El mundo de mis padres se vino abajo cuando Dean fue descartado por la marca. Su contrato nunca se cerró. Su patrocinio colapsó. Mi madre me testeó. Emergencia. Necesitamos $1,900 para cubrir 2 meses o perdemos la casa. Luego llamó mi padre. Esta vez no gritó. Su voz sonaba como la de un hombre que descubrió la gravedad tarde en la vida. Podemos arreglarlo, murmuró. La familia se necesita, tú sabes eso. Yo estaba en mi sala, doblando los pijamas de dinosaurios de Mason. Él estaba en la cocina, comiendo cereal y tarareando bajito. No hubo nada cinematográfico en ese momento. Solo estaban pidiendo el recurso que creían que les pertenecía para siempre. Me golpearon en la garganta porque compré la medicina que le salvó la vida a su nieto, dije, tranquila. Silencio del otro lado, denso, plano. Dijeron que la comodidad de ella iba primero, continué. Y ahora, la mía va primero. Papá soltó un resoplido fuerte, como un animal frustrado. ¿De verdad vas a tirar a la familia por un momento emocional? Tiraron a la familia el día que cambiaron el dolor de un niño por un vestido de pasarela, respondí. Luego bloqueé su número para siempre. Al día siguiente, mi madre intentó con otro número. Podemos quedarnos contigo un tiempo, decía el mensaje. Como si yo fuera el refugio para los monstruos que fabricaron mi trauma. Nunca respondí. Nunca mandé dinero. Nunca ofrecí ayuda. Nunca les dejé una sola entrada de regreso a mi vida. Y cuando finalmente aparecieron en la recepción de mi trabajo, sin avisar, desesperados, fingiendo suavidad como si fuera tela de disfraz. Seguridad los escoltó afuera en minutos. Porque ya había dejado sus nombres registrados como individuos restringidos. Su humillación fue callada, administrativa, sin emoción. El único lenguaje que los padres abusivos nunca esperan. Mason nunca los volvió a ver. Y yo no cargué culpa. Cargué prueba. Prueba de lo que la supervivencia realmente significa. Meses después, mientras corría en el pequeño patio del dúplex que rentábamos, riendo, con los tenis manchados de pasto, me miró y dijo, «Mamá, ya estamos a salvo, ¿verdad?» Me agaché junto a él y asentí. «Sí», le dije.
Ya estamos a salvo. Y lo decía en serio. No solo rompí el ciclo. Cerré la puerta de salida detrás de él.